y dice: Y el Señor Dios dijo a la serpiente: Por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales, y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Y entonces una porción chiquita, pero hay muchos puntos interesantes que podemos encontrar aquí. Lo primero es que podemos ver una condenación, ¿sí? O la condena hacia la serpiente. Podemos hallar un indicio de la promesa de Dios de redención al hombre. Y podemos encontrar o podemos ver la naturaleza que tiene el Evangelio como un todo, por decirlo, ¿sí? O una parte de. Podemos ver que el carácter de Dios se expresa y se manifiesta a través de esto en base a las implicaciones y el cómo declara la promesa. ¿Sí? Y podemos ver que ya hay un plan divino que ya está en acción. ¿Sí? Entonces vamos a empezar primero con esta parte de la condenación. Entonces, en estos versículos, como ya te lo había dicho, principalmente se narra la condenación declarada a la serpiente por su influencia en el acto de la transgresión. En contraste con el hombre, en ningún momento le es dado oportunidad de arrepentirse. Si recuerdas versículos anteriores, cuando Dios confronta al hombre y a la mujer, pregunta: ¿qué has hecho? O sea, comiste, haciendo como una pregunta como para que el hombre se confesara. Y en este caso, cuando confronta a la serpiente, no hay ningún tipo de duda o pregunta o este tipo de confrontación, sino que es directamente un: yo sé lo que hiciste y por esto que hiciste va a haber una consecuencia. Esto da por entendido que la naturaleza de la serpiente es totalmente corrupta, sin oportunidad de arrepentimiento o de cambio. Entonces puedes ver un poco ya de esta naturaleza de la serpiente. Y puedes ver en contraparte que hay un cuidado de Dios para con el hombre. ¿Sí? Entonces, a la serpiente la acusa, al hombre lo confronta con una forma de examinación, ¿sí? Por decirlo, lo amonesta, ¿sí? Lo pone en disciplina, por poner una forma. ¿Sí? Entonces, demuestra un cuidado y valor de Dios en la salvación del hombre y su provisión en medio de las circunstancias. A pesar del pecado del hombre, Dios sigue teniendo este favor no merecido para con el hombre. Esta maldición declarada lleva consigo también un valor que es único a esta maldición específica, porque la maldición no es dicha como cualquier otra maldición entre hombre y hombre. La palabra que se usa para maldición en esta porción específica, cuando es declarada por Dios, tiene una connotación como un tipo de decreto dicha por un rey. ¿Sí? O sea, hay una autoridad que es mayor, que nadie puede sobreponer, y que lo que esta autoridad diga se va a hacer. ¿Sí? No hay una oportunidad de que cambie, no hay una oportunidad de justificar. ¿Por qué? Porque ya es un decreto que está hecho. ¿Sí? Un ejemplo que te puedo poner es cuando Daniel echaba al foso de los demonios, es porque se había hecho un decreto, e incluso el rey mismo no podía cambiar ese decreto. ¿Por qué? Porque ya lo había declarado. Entonces es como un grado de autoridad por esa índole, ¿sí? Entonces, al ser Dios quien habla, trae consigo una connotación de autoridad especial de una deidad o algo mayor al ser creado. ¿Sí? Nada en la creación o que esté dentro de la creación o que conforme a la creación puede afectar este decreto. El tema, específicamente este tema de la serpiente, ha llegado a ser un poquito, no controversial, porque no es como controversia, es como de interés, es de debate, algo así. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que se pueden especular, muchas cosas que no son del todo claras, y una de ellas es esta parte de quién es el receptor de la maldición. ¿Sí? En la porción se dice que la serpiente. Algunos toman esto de forma totalmente literal, otros lo toman de forma totalmente simbólica, otros michas y michas, y entonces así como, bueno, ¿y cómo deberíamos tomarlo? ¿Sí? Realmente no hay un efecto de inmenso impacto en la narrativa bíblica si tú dices, es los dos, o es uno o es otro, siempre y cuando te mantengas en línea con
es explícito que hay una maldición, hay una condena, y es explícito que está hablando contra Satanás. ¿Sí? La figura de la serpiente, ya en realidad lo que tendrías que aclarar tú es decir, el reptil, la serpiente o el reptil, ¿la lleva también? ¿O nada más es para que entiendas? ¿Sí? Nosotros conocemos por hecho y con fundamento bíblico que la imagen de la serpiente es una forma de referirse a Satanás. Lo podemos encontrar si nos vamos hasta el final de la historia, hasta el final de la Biblia, donde vemos esta imagen utilizada, pero ahora de una forma muy explícita. Si puedes ayudarme a buscar ahí en tu Biblia Apocalipsis 12:9 y Apocalipsis 20:2. (12:9 y 20:2). Te lo leo. Dice 12:9: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y luego Apocalipsis 20:2 dice: el ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Hay una expresión muy explícita de que la serpiente está haciendo una referencia a Satanás mismo. ¿Sí? La congruencia de la Biblia es que comenzó hablando de una serpiente, terminó hablando de una serpiente, y ya te está definiendo la serpiente es esto. ¿Sí? El margen de error ya es muy mínimo en decir, sabes que la serpiente es Satanás, ¿sí? O que la serpiente es una imagen, un simbolismo de Satanás. ¿Sí? Esto es algo que es evidente. Entonces, este paréntesis gigantesco que se forma cuando conectas el principio y el fin de la historia de la redención, o sea, de la Biblia, nos da la imagen congruente de la serpiente como figura de Satanás. Entonces, ¿quién es el receptor de la maldición? No. Satanás. ¿Sí? Satanás. La serpiente es nada más una forma de referirse a Satanás como imagen, como simbolismo, una figura. ¿Sí? Entonces, la referencia a la serpiente debemos entenderla como figura de Satanás. El objeto de la maldición es Satanás. La condenación no está dirigida hacia el reptil en sí, sino al adversario que representa. ¿Por qué te digo esto? Si te metes a leer de Génesis y te metes a estudiar Génesis, te vas a topar con muchos que argumentan. Por ejemplo, en la tradición judía se ha llegado a enseñar que la serpiente era un animal que andaba a 4 patas, así como erecto como el hombre, más bien 2 patas, erecto como el hombre, y que cuando pasa esto, entonces ya empieza a arrastrarse, o sea, pierde sus extremidades y ya se arrastra. ¿Sí? Como para dar más peso a esta parte de, cambió de su estado, o sea, pasó de ser un animal digno, entre comillas, a ser un animal humillado, porque ahora se arrastra. ¿Sí? No tenemos ningún indicio de que las serpientes en un principio tuvieran 4 patas, decía, entonces ya es algo especulativo, estás asumiendo, no afecta mucho realmente. Si finalmente el peso hay una condena que se está haciendo hacia la serpiente, hacia la figura de Satanás. ¿Sí? Entonces, la expresión con la que abre este oráculo, esta maldición, esta condenación, es por cuanto has hecho esto. Y esto resuena a la pregunta hecha a la mujer que podemos ver en el versículo 13. Entonces, me regreso ahí atrásito al versículo 13 y dice: entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la respuesta de la mujer: la serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Entonces, esta pregunta o esta forma de confrontar a la mujer, cuando es traída ahora para confrontar a Satanás, ya no es en forma de pregunta. Si ya no está dando una oportunidad de arrepentirse, de confesarse, ya es una acusación. Si tú has hecho esto, yo conozco que tú has hecho esto, yo sé que tú eres el responsable. Dios conoce que el instigador de estos eventos ha sido la serpiente, y a pesar de eso, no exenta de responsabilidad ni culpa al hombre transgresor. ¿Sí?
a pesar de que fue la serpiente quien pues instigó todo este caos, Dios no exenta al hombre y a la mujer del pecado que cometieron, de la transgresión de la ley que cometieron, ¿sí? Había una regla, la quebrantaron y entonces son culpables. Ahora sí que la razón o la justificación no es válida, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente la regla se rompió. Entonces, sí, el pecado es astuto, es tentador, es difícil, es casi imperceptible hasta que ya lo cometes, pero esto es algo que Dios sabe claramente, y a pesar de esto no es una razón por la cual el hombre pueda justificarse de pecar, ¿sí? No puedes tú decir, es que pues está canijo el pecado, entonces pues pásamela, ¿no? Ignora esta, ¿sí? Y ya las otras. ¿Por qué? Porque finalmente estás transgrediendo una ley. Entonces todos pecamos, todos somos culpables de transgresión. La maldición hacia la serpiente, que quedamos que era figura de Satanás, está compuesta de 3 principales aspectos. Estas son declaradas en un tono autoritario, haciéndolas de cierta forma legales u oficiales. El juez mismo de la creación es quien lo está proclamando. Entonces el primer aspecto que podemos ver es como exilio o castigo. Este es un tipo de distinción que se hace del resto de los animales hacia la serpiente. Ahí si te regresas dice, maldita serás más que todos los animales. La preposición esta que dice más que todos, la palabra que conecta ahí no es necesariamente más, porque no es como que los demás animales también sean malditos. Sí, más bien es como una forma de decir, tú eres maldita sobre todos los animales. O sea, como que tú específicamente hay algo en ti que te separa de los animales y es esta maldición. Y esta puede ser tomado como un castigo o una forma de exilio, ¿sí? Debido a sus implicaciones. La conexión que debemos hacer está relacionada a la ley mosaica. Las regulaciones alimenticias declaraban que los animales cuyo traslado fuese arrastrándose, ¿sí? O sea, ya imagínate una lombriz, una serpiente, cualquier animal que se arrastrara por la tierra era aborrecido como impuro y debía ser evitado. ¿Sí? Entonces, si me acompañas ahí en tu Biblia a Levítico 11:42. Te lo leo, dice: todo lo que anda sobre su vientre, todo lo que camina sobre 4 patas, todo lo que tiene muchos pies, con respecto a todo lo que se arrastra sobre la tierra, no los comerán porque es abominación. ¿Sí? Entonces ya hay un indicio de que esta parte de que la serpiente se arrastre sobre su vientre significa que es abominación. La serpiente se convirtió en algo abominable. ¿Sí? Y ese es el primer aspecto. Naturalmente, la serpiente ahora está puesta como un tipo de lista negra, por decirlo de una forma, por expresarlo de una forma. Y entonces esto cumple lo que Dios declara en la condenación de la serpiente. El segundo aspecto es la vergüenza. La misma idea es pronunciada con la siguiente frase ahí mismo que dice: polvo comerás. Esta expresión de comer polvo, otra vez, hay algunos que toman esto de forma muy literaria, o muy literal más bien, y traducen comer polvo como que literalmente la serpiente se alimenta de polvo, sobrevive a base de polvo. Recuerda que Génesis es un libro poético, ¿sí? Tiene muchas figuras literarias y esta es una de ellas, y es una que es utilizada muy comúnmente en toda la Biblia. Esta expresión es utilizada como una forma de humillación o una forma de decir: tu estado, tu estatus es vergonzoso, ¿sí? Das pena, mijo. Entonces, esta condenación da también un periodo o una duración, entre comillas, porque dice todos los días de tu vida. Y lo que está indicando esto no significa que es eternamente, sino que va a llegar a un final, ¿sí? Irónicamente, este final, la serpiente fue quien lo desencadenó,
¿sí? O sea, ella misma desencadenó esta condena que iba a acabar con su vida. Y entonces, siguiendo con esta parte de el polvo comerás, de esta expresión, si me ayudas a buscar ahí en tu Biblia Miqueas 7:17, Isaías 49:23 y Salmo 72:9. Si me ayudas a leerlos, por favor. Ante Dios se postrarán los moradores del desierto, y sus enemigos los lamerán el polvo. Los enemigos lamerán el polvo. Lamerán el polvo como la serpiente, como los reptiles de la tierra, sacarán temblando sus fortalezas. Al Señor Cristo Dios verán llenos de miedo, temerán delante de él. Entonces indica un estatus menor, ¿no? O sea, algo así como chiquito. Isaías 49:23. Ajá. Reyes serán tus sabios y sus reinas te divisas, con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Entonces, otra vez, indica un estatus menor. Si te das cuenta, esta expresión está ligada directamente a un estatus menor. Entonces, cuando dice polvo comerás, lo que está indicando es tu estatus, tu dignidad es menor, es pobre, es nada. ¿Sí? Entonces, la serpiente es sometida a humillación durante el resto de su vida. Humillación que es representada por su necesidad de arrastrarse por el suelo para sobrevivir. Entonces, primer aspecto es el exilio, la separación, el castigo, la distinción. El segundo es vergüenza o este estatus menor. Y el tercero es hostilidad. El tercer aspecto de la condenación, que es declarado contra la serpiente, es la hostilidad entre esta y la mujer. Entonces, esto lo verías ya en el versículo 15, donde dice: pondré enemistad entre tú y la mujer. La palabra que usa para enemistad originalmente tiene un significado que tiene una intensidad está más potente, pues, y es algo más cercano a guerra entre naciones. Sí, o sea, esta palabra de hostilidad es algo que se utilizaría más como para decir una guerra entre naciones. Es un nivel de hostilidad que resultaría en muerte para uno de los dos bandos. O sea, no es una hostilidad donde nada más es la veo, no la quiero, la veo, le hago una sangronada, sino es una hostilidad donde activamente hay un peligro, ¿sí?, para ambos bandos, donde hay una posible pérdida de la vida. Entonces, no estamos hablando específicamente de que ahora los hombres tengan un temor o un odio hacia el reptil, la serpiente. Más bien está apuntando directamente en contra de Satanás mismo. ¿Sí? Hay una hostilidad entre la mujer y Satanás, ¿sí?, que es algo que también vamos a ver un poquito lo que sigue, pues. Cabe aclarar, otra vez, hay algunos que toman esto muy literal y dicen que el hombre por eso ahora repudia a la serpiente. Sí, por eso la serpiente ahora es algo que el hombre aborrece. Yo no me inclinaría por tomar este argumento porque realmente no puedes tú decir eso exactamente. No todos aborrecen a las serpientes. Naturalmente no es como que tú digas, una serpiente. Sí, a lo mejor te asusta, pero yo pudiera argumentar, creo que en general les tenemos más miedo o más repudio a las arañas que a las serpientes. Tal vez sea algo cultural, tal vez sea por nuestro contexto, porque no vemos muchas serpientes, pero entonces no es como una ley natural que el hombre odia a las serpientes, ¿sí? Entonces, entiéndelo no como al reptil, sino como a Satanás, ¿sí?, lo que representa el reptil. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Entonces, esta condenación hacia la serpiente está compuesta de estas tres partes. Y siguiendo con esta última parte de la hostilidad entre la mujer y Satanás,
vemos también que hay una cara que es lo mismo, pero por decirlo, dependiendo de quién seas o dependiendo del receptor, puede ser bueno o malo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la otra cara de esta maldición, que es más bien una promesa, para la serpiente es una condenación, para el hombre es un mensaje de esperanza. De cierta forma, este oráculo, dependiendo del receptor, cambia cómo es recibido. Esta promesa es condenación para la serpiente, porque está condenando su misma existencia, y para el hombre es algo que está diciéndote, tienes esperanza, ¿sí? Va a haber redención, ya hay un señalamiento a, en un futuro, vas a ser restaurado. Y esto lo podemos ver en dos principales partes, que es primero que nada la semilla, que es esta referencia que hace. Entonces, la condenación hacia la serpiente continúa ahora integrando a la mujer como un factor de suma importancia. El mensaje ahora apunta a un futuro donde la semilla se opondrá a la serpiente y su semilla y la semilla de la serpiente. En otras versiones puede decir simiente, la palabra es la misma, ¿sí? Semilla o simiente. Entonces, lo mismo es aplicado para la semilla de la serpiente. Va a haber una oposición entre estos dos bandos. ¿Qué entendemos de esto? Esta condenación hacia la serpiente y promesa hacia nosotros tiene un efecto prevaleciente que se extiende hasta futuras generaciones. La oposición de estas dos semillas hace una división entre dos grupos de personas: los que son de Dios, provenientes de la semilla de Eva, y aquellos que son aún esclavos del pecado, ¿sí? Que aún están bajo el dominio del pecado. Entonces, como lo expresa el versículo mismo, hay hostilidad entre estos dos. Estos dos bandos, por decirlo de una forma, están en constante oposición hasta el fin de los tiempos, donde el juicio final se ha llevado a cabo, donde, como dice la promesa, termine la vida de la serpiente. Entonces, entendemos que la semilla de la mujer se refiere a lo que pudiéramos llamar iglesia, entre comillas, pero extendiéndolo más allá hasta pasado y futuro, ¿sí? Entonces, lo mejor es comprenderlo como todos aquellos que pertenecen a Dios, ¿sí? O todos los santos habidos y por haber. Del otro lado tenemos a la semilla de la serpiente. Esta línea de pensamiento donde la serpiente es figura de Satanás, o con esta línea de pensamiento, es congruente decir que cuando nos referimos a la semilla no estamos hablando de hijos de Satanás literal, ¿sí? No estamos hablando de que Satanás tuvo hijitos y ahora cristianos e hijitos de Satanás se pelean, ¿sí? Tampoco estamos hablando de un grupo de personas que estén a favor activamente de las hazañas del diablo, como si fuese un ejército privado del diablo. Estamos hablando de aquello que influencia a estas personas a estar en oposición contra Dios. Entonces, si me pueden acompañar ahí a leer Efesios 6:12. Te lo leo. Dice: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, aquí es Pablo hablando y está especificándote. No se trata de que estás peleándote contra hombres exactamente, porque tu lucha no es contra las personas, sino es contra ellas en sí, sino es contra aquello que le está influenciando a hacer el mal, ¿sí? Todo lo que está influenciando a las personas a hacer el mal, que estas son las hazañas de Satanás, ¿sí? Entonces, resumiendo, los dos bandos que tenemos son los que pertenecen a Dios y los que aún están bajo la influencia de Satanás. La segunda implicación es más bien una señal, o la primer señal que apunta a los hombres a Cristo.
Esta palabra que usa de semilla es un sustantivo colectivo, o sea, puedes ponerlo como un sustantivo en plural, ¿sí? Se está refiriendo a muchos. Y pasa de ser gramáticamente un plural neutro, o sea, así como en general muchas personas, un grupo grande, un grupo extenso, varios, a ser un singular masculino, y lo puedes ver ahí mismo en el versículo, ¿sí? Te dice entre tu simiente y su simiente, y luego cambia, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Entonces cambia de ser plural a ser singular. Entonces es más que evidente y explícito el entender que esto está apuntando directamente a un héroe, ¿sí?, que va a vencer al enemigo, ¿sí?, un redentor para la humanidad. En Gálatas 3:16 dice: ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. ¿Sí? Entonces, la simiente de la mujer iba a culminar en Cristo. ¿Sí? De la simiente de la mujer iba a venir Cristo, iba a llegar Cristo más bien. ¿Sí? Y ahí es donde iba a culminar. Este redentor, el que estamos señalados desde el momento de la caída, funge para cumplir la redención del hombre y la condenación de la serpiente. Estas dos cosas vienen unidas, no puedes separar una de otra. ¿Por qué? Porque la redención del hombre, para que el hombre sea redimido, la serpiente tiene que ser condenada. ¿Sí? Esto es expresado en la frase: él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. La forma de interpretarlo es viéndolo de una manera literal primero, para poder entenderlo. Una herida en la cabeza, si te pones a imaginar que hay una persona, pues está por el campo, ¿no? Le sale una serpiente. La serpiente lo muerde en el talón. El hombre no se va a morir. ¿Sí? A lo más, ¡au! ¿Sí? Voy a tener que tratarme la herida, voy a tener que curarme, voy a tener que lavarme. ¿Sí? Y sin embargo, el hombre, cuando pisa la serpiente en la cabeza, pues la serpiente va a morir. ¿Sí? Para la serpiente es una herida mortal. ¿Sí? Entonces, esta imagen es lo mismo que está queriendo representar aquí. Cristo va a herir a Satanás en la cabeza de tal forma que va a ser destruido. ¿Sí? En comparación, Satanás lo más que puede llegar a hacer es herir en el talón. ¿Sí? Es una simple mordida que va a causar molestia. Y entonces otra vez te está mostrando esta comparativa, ¿no? Hay una promesa de un redentor que está aquí como por debajo del agua, así que ya está como saliendo, y lo que te está diciendo es: este redentor va a vencerla de tal forma que ni siquiera va a parecer una guerra, ¿sí? Va a ser más una conquista. Entonces, el término semilla en sí es una forma efectiva de hacer referencia tanto a un redentor de promesa como a un colectivo. O sea, la semilla o la simiente de la mujer está hablando tanto de todos los santos en todos los tiempos, como específicamente de Cristo. Abarca estas dos cosas, abarca estas dos ideas. El vencedor que da el golpe de gracia para terminar con la amenaza del enemigo es, en efecto, Cristo mismo, el Mesías Redentor. No obstante, todos los que son de Dios también forman parte del bando que está en oposición a la influencia de Satanás. Esto es favorecido a la luz del uso del término semilla para referirse a un individuo, como lo podemos ver en Génesis 4:25 y 1 Samuel 1:11, donde usa la palabra semilla para referirse a un individuo. ¿Sí? Usa la palabra semilla como colectivo para referirse a una persona en específico. Te leo un comentario, una porción del comentario de Calvino. Dice: Satanás ha llevado a los hijos de los hombres cautivos a su voluntad y, hasta el día de hoy, conserva su lamentable triunfo sobre ellos. Por esa razón es llamado el príncipe del mundo. Pero, porque uno más fuerte que él ha descendido del cielo, que lo someterá, por lo tanto, sucede que, de la misma manera, toda la iglesia de Dios, bajo su cabeza, se regocijará gloriosamente sobre él, ¿sí? Sobre la serpiente.
A esto se refiere la declaración de Pablo en Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. ¿Sí? Entonces está siendo como un colectivo donde el centro es Cristo. ¿Sí? Y Leopold lo comenta así: aquellos que constituyen la semilla de la mujer deben encontrar su causa representada más firmemente por y encarnada en un individuo en el cual la idea semilla de la mujer encuentra la expresión más perfecta. ¿Sí? Él, Cristo, es el centro del círculo que engloba el significado más amplio del término semilla de la mujer. Leopold lo expresa de esta forma: semilla como colectivo, imagina que es un círculo, así que ya está haciendo una distinción entre todas las personas de todos los tiempos, y entonces la simiente de la mujer ya está haciendo como un circulito, ¿sí? Un grupito de gente, o sea, unos tantos, ¿no? Pero luego cuando es utilizado como un singular, ¿sí? Singular masculino, está haciendo un señalamiento específico a una persona dentro de ese círculo, ¿sí? Una persona que es el centro de ese círculo, y esta persona es Cristo. Entonces la semilla es un circulito, ¿sí? Y el centro de ese circulito es Cristo, ¿sí? A eso es a lo que apunta cuando dice la simiente de la mujer, la semilla de la mujer. Otra característica interesante que también puedes encontrar aquí es que desde el momento que el juicio es dado, Dios sabe cómo es que los eventos futuros deben desenvolverse de tal forma que el plan de redención pueda ser efectivo. Esto es evidenciado cuando la simiente intencionalmente remueve al hombre de la imagen. Si te das cuenta, en ningún momento dice la simiente del hombre y de la mujer, y no se preocupa por incluir al hombre en esa porción en ningún aspecto. Y esto es una alusión a lo que encontramos en Gálatas cuando describe al Hijo como nacido de mujer. En Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Entonces, esta porcioncita de Gálatas, que es algo que ya hemos visto, básicamente está explicando, te está diciendo: mira, estas son las condiciones que se tenían que cumplir. ¿Por qué? Porque Cristo tenía que tener una naturaleza de hombre, ¿sí? Para poder justificar a los hombres. Nacido bajo la ley, ¿por qué? Porque legalmente tenía que cumplir los requisitos de la ley, ¿sí? Y entonces, cuando ves que Dios dice de la simiente de la mujer, es una alusión a esto, es una referencia cuando dice Jesús no es nacido de varón. Jesús no tiene esta naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. La naturaleza de hombre que Jesús tiene es una naturaleza que es pura, que aún no ha sido contaminada por el pecado. Por eso es que Jesús puede legalmente satisfacer este requisito. Entonces es algo que destaca y demuestra la soberanía de Dios siendo expresada a través de un plan divino. Cuando ves que Dios desde el principio ya sabía qué iba a pasar y cómo tenía que ser resuelto de la forma legal, puedes entender entonces, Dios ya lo sabe, ¿sí? Dios es soberano sobre todas las cosas, ¿sí? No se le pasó. Por último, me gustaría traerlo ahora sí como un poquito más a esta parte de aplicación. Ya vimos como la parte teórica, interpretativa, que está muy interesante y hay mucho que aprender de ello, pero creo que sí también hay mucho que podemos aprender y aplicar en nuestras vidas de esto. Una de estas cosas es específicamente esta parte de la oposición, ¿sí? O de la hostilidad. Cuando habla de la simiente de la mujer y de la simiente de la serpiente, está diciendo que habría una hostilidad. O sea, que no hay un punto donde estas dos cosas puedan estar en comunión, por decirlo de una forma. Y entonces es importante para nosotros entender que no se trata de atacar a las personas, no se trata de ser hostiles activamente, de querer matarlas o algo así. Se trata de... tiene que haber una distinción de tal forma que yo aborrezco el pecado,
¿sí? Yo aborrezco todo aquello que es influencia para que los hombres estén cometiendo actos en contra de Dios. Y esto es algo que tiene que ser activo. ¿Por qué? Porque aquí mismo lo dice. Hay una división entre las personas que son de Dios y las personas que son influenciadas aún por Satanás. Y esta distinción es algo que tú y yo tenemos que tener mucho cuidado de, tenemos mucho que trabajar en, ¿sí? No es suficiente conformarnos a decir, bueno, o sea, yo voy con las personas así y pues nada más no participo, pero pues si me preguntan, sí, pues dale, pues eres pecador, o sea, no puedes no hacerlo, ¿sí? Está bien, lo entiendo, no te preocupes, amigo, ya Dios tendrá misericordia de ti si quiere, ¿sí? No es suficiente pensar así, no es correcto pensar así. Nuestro llamado es ser distintos, al punto de que si tengo que ponerme activamente, si tengo que ponerme abiertamente al pecado, debo de hacerlo. En muchas ocasiones creo que en círculos sociales ajenos a la iglesia estamos muy acostumbrados a hacer esta parte de conformarnos, de decir, pues deja que lo haga, ¿sí? No entiende, no sabe, ni modo. Y no quiero decir que debamos llegar a estos grupos sociales y apuntarlo luego dedos y decir eso está mal, eres un pecador, te vas al infierno. Pero sí quiere decir que tenemos que tener este cuidado específico de activamente no participar, ¿sí? Activamente evitarlo. Si podemos evitarlo, evitarlo. Si tu grupo social es de hacer fiestas y en esas fiestas tú sabes que siempre se descontrola la situación, por ponerlo de una forma, no es suficiente que tú digas, voy, pero pues yo me quedo acá con lo mío y ya cuando empiece a ponerse así como que intenso el show, me voy. No, ¿sí? Lo correcto es evitarlo, ¿sí? Lo correcto es apartarte de ello. ¿Por qué? Porque no puedes estar conviviendo con el bando enemigo. Entonces, algo que podemos aplicar en nuestras vidas desde ya es esta parte, ¿sí? ¿Me estoy conformando a tolerar el pecado? Lo otro es que realmente este mensaje es un mensaje que para ti y para mí nos lleva a tener esperanza, ¿sí? Este es conocido como el protoevangelio. ¿Por qué? Porque es una condenación, pero a la vez empieza ya a apuntarte a Cristo, empieza a decirte, va a haber un Redentor que va a venir a salvarte. Desde el principio podemos ver el cuidado de Dios hacia el hombre, el cuidado de Dios que en medio de las circunstancias, ¿sí? En medio de la dificultad que el hombre puede estar viviendo, o en medio incluso de la transgresión que el hombre está haciendo, Dios sigue teniendo un favor inmerecido hacia el hombre, ¿sí? Te está mostrando ese carácter de Dios que cuida de aquello que valora. Y este mismo carácter es el que tú y yo podemos disfrutar ahora que estamos aquí. Y este mismo carácter es el que queremos compartir con los demás, con aquellos que nos rodean. Y esto nos lleva al último punto. El Evangelio es algo que debemos proclamar, es algo que debemos predicar, que debemos compartir. Y es algo que debemos compartir de la forma que su naturaleza lo pide. ¿A qué me refiero con esto? Este protoevangelio, este primer evangelio que podemos ver por primera vez en la Biblia, realmente en ningún momento puedes tú decirlo, está bonito. No lo pudieras describir como está bonito. Podrías describirlo como me da esperanza. ¿A qué me refiero con esto? Realmente el evangelio es una condenación hacia el enemigo. Sí, es una condenación hacia Satanás y todos aquellos que están bajo la influencia del pecado. Y es una promesa de esperanza para aquellos que se arrepientan. Y entonces al momento de compartir el evangelio, tú y yo tenemos que compartirlo tal y como es. Pablo dice, el evangelio que yo recibí, ese es el evangelio que les compartí. Y el evangelio que recibió Pablo es este. Hay condenación y hay esperanza. No puedes compartir nada más, solo es esperanza. Y tampoco es correcto compartir nada más, hay condenación. Sí que es algo que puedes ver tú ambas cosas.
Hay muchas personas que su forma de compartir es casi queriendo inculcar temor, como diciendo, es que arrepiéntete, te vas al infierno, arrepiéntete, te vas al infierno. No es nada más eso, ¿sí? O sea, sí, tienes que arrepentirte porque hay una consecuencia del pecado, ¿sí? Y tampoco es, no te preocupes, Diosito nos va a salvar a todos, porque ese no es el mensaje del Evangelio nada más. Cuando compartamos el Evangelio tenemos que hacerlo de la forma completa, ¿sí? Hay condenación, pero hay esperanza. Entonces, por eso es tan importante para nosotros tener una idea muy clara, muy definida, muy concisa de qué es el Evangelio, qué es lo que voy a compartir, cómo es que lo voy a compartir, con quiénes estoy tratando, cómo puedo lograr que me entiendan, cómo puedo balancear esta parte de decir, arrepiéntete porque Dios está airado, ¿sí? Y esta parte de decir, Dios quiere que te reconcilies con Él. Y entonces te extiendo la invitación a que como iglesia nos dediquemos a estudiar, aprender, buscar, ¿sí? Conocer y definir estas ideas que seguramente ya tenemos, pero no las podemos condensar fácilmente, si no podemos expresarlas fácilmente, porque es necesario, ¿sí? Que podamos hacerlo, no nada más por nuestro bien, no nada más por el de la iglesia, sino por amor a quienes nos rodean.